Estamos con el periodista Daniel Coronel, colombiano, quien ahora mismo nos atiende desde Miami. Muchas gracias, bienvenido al diario La Prensa, señor Coronel. Ha Muchísimas estado gracias. sobre Qué gusto hablar con ustedes. ha estado sobre el ambiente mediático, el tema del asilo que acaba de conceder el gobierno de Gustavo Petro al expresidente Ricardo Martinelli, quien fue condenado en Panamá por lavado de dinero. Mi primera pregunta, señor Coronel, es ¿cómo interpreta usted la decisión del gobierno de Gustavo Petro de concederle asilo a un expresidente condenado por corrupción en Panamá? Pues me parece que lejos de honrar la tradición de asilo que ha tenido Colombia, la contraría. Creo que el asilo político y el refugio en Colombia han sido una institución que se ha mantenido por décadas con respeto y que se ha ofrecido a perseguidos por razones políticas, no a delincuentes comunes condenados en doble instancia en un país que lo que buscan es burlar la jurisdicción de su propio país. Ese es el caso de Ricardo Martinelli, como fue el caso en su momento de la jefe del DAS, María del Pilar Hurtado, que fue a Panamá presentándose como perseguida política cuando estaba requerida por la justicia legítimamente por delitos comunes. ¿Qué implicaciones podría tener este asilo para la lucha contra la corrupción en América Latina, especialmente en un momento en que se exige más transparencia a los gobiernos? Pues esto es un mal mensaje del presidente Petro hacia el país. Primero porque está amparando con un asilo a una persona que no tiene la condición de perseguido político. Pero además porque en el pasado el propio presidente Gustavo Petro ha denunciado en voz alta las conductas del señor Martinelli y porque no se puede convertir la institución del asilo en una especie de burladero de la ley de cada país. Una cosa es el amparo político a personas perseguidas, como fueron en su momento Aya de la Torre, Perú, como fue en su momento Pedro Carmona Estanga, la persona que encabezó el movimiento contra Hugo Chávez en Venezuela. Ninguna de esas situaciones se parece a la de Ricardo Martinelli, que es una persona condenada por desviar fondos públicos hacia intereses privados, además de otros cargos que siempre quedaron en el ambiente y que nunca fueron resueltos. ¿Usted ve alguna motivación política o geopolítica detrás del asilo a Ricardo Martinelli? Pues aquí ya entraríamos en un terreno de especulaciones. Lo que ha dicho Gustavo Petro, me lo dijo a mí mismo a través de un mensaje esta mañana, es que él a través de esta acción eh, estaba estrechando la asociación con todo el pueblo de Panamá. No creo realmente que la decisión de conceder asilo a Ricardo Martinelli sea un gesto hacia el pueblo de Panamá, sino es una decisión que ampara a una persona procesada y condenada con todas las garantías por corrupción. Es decir, usted conversó con Gustavo Petro sobre este tema ya. Le mandé un mensaje de texto y él me lo contestó. ¿Qué impacto podría tener esta decisión en la relación diplomática entre Panamá y Colombia, considerando la gravedad del caso judicial contra Martinelli? Pues en la práctica ninguna, porque el presidente de Panamá, pues, digamos, la cabeza del Poder Ejecutivo en Panamá, es una persona de la cuerda de Ricardo Martinelli, a quien le puede convenir mucho este asilo, es sacar un problema del territorio panameño y enviarlo a otro lado, tal vez con la esperanza de que Martinelli intervenga menos en política panameña de lo que intervenía desde la Embajada de Nicaragua en Panamá. Lo cierto es que una serie de operadores políticos de Martinelli han llegado en las últimas horas a Colombia y Colombia se ha convertido en una especie de cuartel político de sus allegados. Entonces, no creo que el presidente Mulino haya ganado gran cosa, pero creo que
el presidente Petro sí está perdiendo enorme autoridad moral con esta decisión de asilar a una persona como Martinelli. Precisamente esa era mi siguiente pregunta. ¿Quién gana más, quién pierde más con este asilo? ¿Panamá o Colombia? No, yo creo que pierden Panamá y Colombia. Pierde Panamá porque a través de esta salida del país de Martinelli se está burlando la administración de justicia del país, que duró años recopilando pruebas, procesándolas y poniéndolas en dos instancias judiciales para condenar al señor Martinelli por un caso de clara corrupción. Y también pierde Colombia porque desprestigia la tradición de tantos años de asilo político serio y fundamentado en razones de persecución para otorgarlo como escudo frente a la justicia de su país a un delincuente común. El único que gana con esto es Ricardo Martinelli. Tomando en cuenta que usted es un hombre de medios de comunicación y que está pendiente de las distintas agendas mediáticas de la región, en el caso de Colombia, ¿cuál es su percepción sobre cómo el país, la sociedad colombiana, ha asumido o digerido este tema del asilo político? Creo que el sentimiento predominante ahora es el desconcierto. El desconcierto porque, primero porque no obedece esto a la tradición de la diplomacia colombiana en cuanto a asilos políticos. Y el desconcierto también porque es llevar a una persona que estaba en las antípodas políticas del actual presidente de Colombia a gozar de una situación de asilo político a la que no tendría derecho porque no es un perseguido político. De hecho, discutíamos en la sala de redacción el tema de cómo los medios estaban manejando este tema. Por un lado, fue un fin de semana, no se veía tantas publicaciones de medios importantes. Algunos pensábamos que Colombia tiene tantos problemas para prestarle atención a un problema como este. Otros decíamos que por tratarse de fin de semana, digamos, había poca atención mediática. ¿Cuál es la realidad? Es una mezcla de todo eso que usted apunta. Realmente Colombia tiene muchos problemas que copan la agenda informativa y además el hecho de hacerlo un sábado por la noche, casi que de manera clandestina, en la oscuridad, pues contribuye a que no exista la suficiente, el suficiente escrutinio público sobre estos hechos. En todo caso, el señor Martinelli poco está haciendo en la aplicación de la discreción del asilado. Llegó inmediatamente a Bogotá, aterrizó rodeado de gente suya y del embajador de su país en Colombia, lo cual muestra que no es ningún perseguido en Panamá. Si su primer anfitrión es el embajador de su propio país, a dar grandes brincos y a bailar en un restaurante de variedades en Bogotá. No, no se veía propiamente enfermo como venía reclamándolo hace meses, diciendo que necesitaba atención médica especializada. O parece que los 2.800 metros de altura de Bogotá súbitamente mejoraron su estado de salud. ¿Qué mensaje envía el gobierno colombiano a las víctimas de chuzadas o de corrupción y a la justicia panameña con esta medida? Es un mensaje muy contradictorio, muy pernicioso y muy difícil de entender. No es posible que Ricardo Martinelli, que es una persona que ha estado involucrada en estos hechos, reciba asilo político y que al mismo tiempo fuera Martinelli quien le entregara este asilo territorial a María del Pilar Hurtado, una de cuyas víctimas casualmente es el actual presidente de Colombia, Gustavo Petro. Entonces es una paradoja política inexplicable y eso demuestra una vez más que la virtud de la política no es la coherencia y que a veces esas decisiones siguen más
la voz de la conveniencia coyuntural que la necesidad de honrar los principios de una constitución y de un país. Estoy seguro que muy pronto van a surgir voces que discrepen jurídicamente de la decisión del presidente Gustavo Petro y que la pongan en tela de juicio ante los tribunales de Colombia. Esa era otra de mis preguntas. ¿Cree que existe la posibilidad de que alguien demande ante las instancias de justicia este asilo? Es posible, el asilo se adopta en Colombia como un acto administrativo y todos los actos administrativos ante la legislación colombiana son susceptibles de revisión. Mi última pregunta, ¿cómo podría afectar esto la poca o la escasa o la mucha credibilidad del gobierno de Petro? No, yo creo que no es algo que contribuya a darle credibilidad al gobierno del presidente Petro. Es una inconsistencia teniendo en cuenta lo que él había dicho por años y creo que en este momento, como usted anota, hay muchos temas que están en la agenda inmediata de los colombianos, pero sin lugar a dudas, este no contribuye a la credibilidad del mandatario. ¿Le sorprendió a Daniel Coronel el otorgamiento de este asilo por parte del gobierno de Gustavo Petro a Ricardo Martinelli? Sí, no solo me sorprendió, sino que me desconcertó. Y me desconcertó aún más porque parece haber sido objeto de una discusión paralela en la última visita del presidente Petro a Panamá, que tuvo lugar el 28 de marzo. Nos dijeron que en el Palacio de las Garzas el tema principal había sido la cooperación en temas de interconexión energética y lo que resulta que se sabe 2 semanas después es que el tema principal de la reunión era este asilo de cualquier manera impresentable ante la legislación colombiana. Tomando en cuenta sus experiencias con Petro, que conoce a Petro, ¿qué podría haber pedido Petro a cambio de esta asilo? No, no me atrevo a especular, pero no dudo que aquí hay un intercambio de favores que tarde o temprano se va a conocer. Gocen la vida todos ustedes. Vamos para adelante. ¡Viva Colombia! ¡Viva Nicaragua! ¡Viva Panamá!